Habíamos hablado de doña Marta, que es una mujer lideresa. Hablemos de quién es el ingeniero Ciro Paca. Tengo 17 años que no conversaba con él. Cuando fui ministro de Agricultura, fue mi soporte en el arroz. Yo había sembrado arroz allá por el año 70 y pico, y mi primera vez por el año 67 con el señor, y debo rendirle honor y homenaje a don Francisco Duarte Chisbere, un valenciano de Benifayó que vino al Ecuador y se asentó, se casó, tuvo sus hijos, justamente padre quien fuera gobernador. ¿Y por qué lo nombro? No por política, lo nombro porque fue un hombre que luchó en el país, en el Ecuador, por darle agricultura al ecuatoriano. Cuando estuvimos en el ministerio, el soporte mío en arroz fue el ingeniero Ciro Paca. Yo he considerado, y cuando he puesto conferencias, que es uno de los hombres más entendidos de arroz en el Ecuador. Desde conocer la semilla, porque antes de sembrarla, hay que conocer la semilla, sentir la semilla, oler la semilla, saber de semilla, conocer del terreno, saber del terreno, saber del agua con que se cuenta. Esta tierra es rica, tira la semilla y siembra, pero para eso, para mejorar en productividad, ahí tenemos estos personajes. Le agradezco a don Ciro Paca que me haya atendido como amigo, como lo que fuimos siempre. Nunca fui su jefe, más bien él casi era mi jefe porque me enseñó de arroz mucho. Con él, con Julio Carchi, con muchos de las juntas de riego, de las 4 o 5 juntas de riego, hicimos en el país más de 20.000 hectáreas. Pero bueno, hasta ahí mi presentación. Ahora le toca a los protagonistas. Doña Marta Mantuano, de Salitre a Baba, de hasta Guayaquil y el Ecuador. De aquí la escuchan incluso hasta en Europa a través de los canales virtuales. Tiene usted la palabra, como dicen allá en los congresos. Prefiero no decir asamblea porque está desprestigiada. Tiene usted la palabra, doña Marta. Háblenos de usted. Háblenos de lo que usted hace. Hágale conocer que la mujer ecuatoriana tiene lo que se dice ese sexto sentido de madre, de amiga, de luchadora. La palabra es suya, doña Marta. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Primeramente agradeciendo a Dios por encontrarnos pues en este momento. Son mis amigos y yo en todos, ustedes saben que yo en todo el compañero Ciro Paca, él me conoce de muchos años. Hemos venido luchando. Me ha gustado luchar, ¿por qué? Porque soy una mujer que soy nacida y criada aquí en el campo. Siempre me ha gustado la agricultura, siempre he estado y siempre he anhelado a que todos tengamos algo como para poder vivir que presencialmente y en todo lo que nosotros nos estamos, que nos merecemos aquí. Y cómo vivimos nosotros aquí en el campo es con algo de que somos agricultores. Agricultores, pequeños agricultores, no somos grandes agricultores, somos pequeños. Y pues he venido luchando desde hace años, creo que tenía más o menos aproximadamente 20 años cuando yo empecé a la lucha y aquí estoy. Gracias a Dios y gracias también al ingeniero Ciro Paca, porque nosotros aquí teníamos algo de que era algo increíble, algo de creer y no creer, que ustedes lo que nosotros les vamos a contar hoy día, ustedes lo van a creer porque es en real lo que nosotros hemos venido viviendo. Sí, soy una mujer campesina, pertenezco al Cantón Baba y me ha gustado luchar por todas las comunidades que siempre nos hemos sentido afectados por problemas de agua. Y pues, muchísimas gracias por estar aquí y pues seguimos en el diálogo. Mi campesina Marta, sí la voy a llamar si me lo permite, la campesina. Vamos con Ciro Paca. Yo he hablado de Ciro Paca, pero que la sapiencia de él, que las canas, pelo plateado igual que yo, y sobre todo
su humanismo que tiene, esa sencillez. Él tiene una foto en el WhatsApp donde atrás está el arroz. Como bien dice, por las obras lo conoceréis. Ciro, qué gusto verte virtualmente. 17 años que no hablábamos. Pero bueno, vamos a hablar una hora. Tienes la palabra, Ciro. Gracias por la invitación, ingeniero, por invitarme a poder compartir experiencias, conocimientos, ideas de lo que tiene que ver la actividad agropecuaria. ¿Y por qué no sentirme muy contento con la compañía de nuestra amiga Marta? Una mujer luchadora de mucho trabajo, cumple con muchas tareas en su hogar, en el campo y en la dirigencia, lógicamente. Y lo tuve la oportunidad de conocer en el 2009, más o menos, cuando por el desempeño de mis funciones en la Subsecretaría de Agricultura, siempre estábamos recorriendo el sector rural para ver el comportamiento de los suelos, del agua, de los cultivos y la relación muy cercana con los agricultores para conocer sus experiencias, qué ocurre con la actividad en la que se encontraban. Y ahí conocí a doña Marta cuando visité una zona que era prácticamente un lago. Esto está a la orilla izquierda del río Roncador, a 3 kilómetros de distancia de la desembocadura de este estero Roncador en el río Babahoyo. ¿Y por qué fui por allá? Porque conocí esta zona transformada en un verdadero lago, donde los agricultores gran parte del año pasaban bajo agua y tenían dificultades en el cultivo del arroz. Conversé con ella, conversé con muchos agricultores del sector y pude identificar una obra, un muro de contención gigantesco construido en uno de los linderos de la Hacienda Angélica, de los propietarios antiguos, los González Rubio. Habían construido ese gran muro y todo el agua que desborda del río Vinces, por el río Chahue, en la población de Bernaza, hay un gran desvío de agua. Y todo ese desborde llegaba como unos 10 kilómetros aguas abajo y se encontraba con un gran muro y se formaba un gran represamiento de agua donde los agricultores estaban viviendo esa experiencia como por 50 años, que no podían hacer ni siquiera una cosecha segura, porque gran parte del año pasaba lleno de agua, y cuando sembraban, llegaba el mes de enero o diciembre, donde sembraban sus últimos lotes más bajos, venía nuevamente el desborde del río Vinces y se perdían esos cultivos. Entonces, ¿cuál era la prioridad? Recorrer el sector y darme cuenta de qué es lo que pasaba. Ocurre que el estero Roncador, el cauce en la Hacienda Angélica, había sido borrado. No existía el cauce, estaban terrenos nivelados, estaban con cultivos. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Es recuperar esos cauces naturales que existieron antes, pero que actualmente por estar cerrados no circulaba el agua. Ahí fue la comunicación con doña Marta y recorrer, conocer la problemática. Y como siempre en el Ministerio de Cultura, vivimos con estas emergencias de sequía e inundaciones. Y esa era la oportunidad de presentar planes de ejecución de obras tanto para riego, para drenaje y para el control de las inundaciones. Preparé por parte de la subsecretaría un plan de obras y si bien el Ministerio de Cultura no podía contratar, pero sí lo podía hacer la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Tuve una reunión con la doctora María del Pilar Cornejo, secretaria de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y le presenté mi proyecto.
en una reunión con muchas autoridades de la provincia de Guayas y Los Ríos. Ella me manifestó, me interesa el proyecto, pero le voy a poner en contacto con los jefes, los especialistas de riego, de hidráulica, que trabajaban en la gestión de riesgos. Me puso en contacto con ellos. Le expliqué el alcance del proyecto. ¿Y cuál era el proyecto? La apertura de los cauces naturales para permitir el riego y el drenaje de extensas zonas que permanecían bajo el agua en gran parte del año. Presenté un proyecto de 120 obras, pero felizmente Gestión de Riesgos financió 30 obras. Y entre una de esas obras es fue la apertura del río Roncador, que está en el límite de la provincia del Guayas y Los Ríos, y se construyó esa obra para que vuelva a lo que era hace 50 años atrás, que el agua de la marea llegue hacia esos sectores y también que pueda drenar esa zona y poner en condiciones favorables para que los agricultores cultiven. Se hicieron obras, o sea, se planearon las obras, pero antes de ejecutarlos, con señora Marta, recorrimos la ruta del antiguo cauce para conversar con los dueños de las propiedades por donde antes pasaba el estero, por donde pasaba el río, el cauce. Y ahí estaba la familia Velázquez. Le hablamos del proyecto, que pasa el proyecto por la Hacienda Angélica. Y le expliqué qué es lo que habíamos planeado hacer. Originalmente, los señores Velázquez manifestaron no oponerse a la obra. Y cumplimos lo que debíamos hacer, porque primero para hacer una obra hacíamos saber a los agricultores propietarios por donde eran las rutas de agua, para no de pronto ir y ingresar máquinas y trabajar. Explicamos, estuvo de acuerdo, y al poco tiempo, en el 2011, el Gestión de Riesgo contacta las obras, como la obra era grande, se planeó apertura del cauce del río Roncador y la construcción de una compuerta para manejo de agua, para que cuando suba la marea, el agua sube como 10 kilómetros de aguas arriba desde la margen derecha del río Bahoyo. Y para que cuando baje la marea, no se salga todo el agua, planeamos la construcción de una compuerta de 6 hojas para retener el agua cuando baje la marea y el cauce del estero quede lleno y los agricultores tengan agua para bombear sus cultivos. ¿Qué ocurre? Que cuando ya se contrató la obra, llegaron maquinaria, los señores Velázquez se opusieron y amenazaron a los operadores a no dejarlos trabajar. Ahí concurrí nuevamente con doña Marta a hablar con los señores Velázquez, que ya habíamos conversado con ellos, estaban de acuerdo. Lo que pidieron era que simplemente cuando había sectores, íbamos a pasar por sectores de cultivo de arroz y que estaba cerca de cosecha, que le permitiéramos cosechar. Ningún inconveniente, se cosecha, no queríamos afectar el cultivo. Lo que queríamos es recuperar el cauce antiguo del río. Pero ¿qué pasa? Que cuando hubo la oposición, ¿quién estuvo informada? Doña Marta. Tuvimos que recurrir a las autoridades, recurrimos a las autoridades civiles, tanto del Guayas y los Ríos, para que nos respalden y esa obra se construya. Ahí fuimos nuevamente con doña Marta a hablar con los señores Velázquez, hacerles saber de que era nuestra preocupación, ya estaba contratada la obra, empezaron a hacer la obra ya. Entonces ahí quisiera que le escuche la intervención de doña Marta, cuál fue su participación en esa reunión. Gracias, Ciro. La vamos a escuchar a doña Marta, pero yo tengo que opinar aquí. Cuando alguien quiere hacer obras, busca el diálogo. Se recuperó un cauce de hace 50 años. Imagínense ustedes, 50 años. A duras penas yo tenía 23 añitos.
Ciro tenía 24 añitos. O sea, las cosas se pueden hacer cuando hay diálogo. Y esto me refiero porque este programa es respetuoso al máximo. Es con honor, con dignidad, como es el campesino. Este programa siempre va dirigido a toda la familia, incluyendo al señor presidente de la República, para que sus asesores escuchen, vean que no hay que lamentarse. Aquí tiene el ejemplo, ingeniero Ciro Paca, 50 años un cauce desviado, un cauce del estero Roncador. Eso dio lugar a que se recupere tierras. Ese énfasis quería hacer. Campesina Marta, la campesina. Escuchamos a usted, doña Marta. Sí, es cierto, es verdad lo que el ingeniero Ciro Paca nos está comentando. Y gracias a él pudimos obtener, a poder reabrir el río Roncador. E incluso ese río fue, yo todavía ni nacía, cuando ese río ya no era río, estaba embancado, de una imposibilidad de que pueda pasar el agua. Entonces, pues, fue cuando ya yo vine, soy madre de familia, tengo mi familia y pues tanta juventud, tantas personas, abuelitos, que veíamos cómo perdíamos nuestras cosechas. Como nosotros cosechábamos era 8 sacos de arroz por cuadra. Para nosotros era tan difícil. Aquí, mientras que no se abría ese río, nosotros no podíamos cosechar, no podíamos tener una vida digna, como se dice, que ahora todo es cambiado. Ahorita, para lo de antes que nosotros pasábamos, era algo difícil, algo que las personas que lo vivimos somos los que sentimos, nosotros somos los que estamos aquí, y los del campo somos los que sabemos cuántas calamidades, cuántas cosas estamos viviendo, cuántas cosas estamos pasando. Mientras que ahorita en estos momentos también nos estamos dando cuenta de todo. O sea, nosotros ahorita tenemos el cauce del agua, tenemos agüita, claro, se está embancando de nuevo porque no tenemos recursos, no tenemos, el gobierno no nos ha ayudado con maquinaria para poder delamar ese río, ninguno de los ríos, porque incluso tenemos ríos de lado y lado donde nosotros aquí vivimos, todos esos ríos me ha tocado de gestionar y de poder delamar, como se dice, ese cauce de los ríos. Siempre me ha gustado estar ahí pendiente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hoy en el día, si uno no lo hace, pues tampoco no estamos esperando a nadie que nos estén ayudando así. De otras partes no nos van a venir a hacer. Nosotros tenemos que venir, tenemos que estar pendientes, tenemos que ver lo que hace falta en nuestras comunidades para nosotros poder gestionar esto, que nos puedan ayudar. Así como en esto, a buena hora que estamos, pues espero que seamos atendidos y que se pueda seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo como en antes. Y en lo que es del río Roncador, llegamos al tema que estábamos atrasados, pues sí, tuvimos dificultades, gracias al ingeniero Marcos Troya también, le agradecemos tanto a él porque él se daba cuenta de nosotros cómo estábamos y tuve que pedir a las autoridades que nos acompañen cada vez y cuando, día a día, porque de verdad que ya el río no era río, era parcelas sembradas de arroz. Y pues a ellos se les hacía difícil, claro, ¿por qué? Porque ellos eran cuadras que tenían. Usted sabe lo que es 30 metros de ancho por una distancia que son como 3 kilómetros de lo que era el río que estaba sembrado de arroz, de su cultivo de arroz, pero lastimosamente se les avisó anticipándosele y no querían, y sí, no hicieron caso porque decían que nunca venía eso, nunca venía, pues y gracias al ingeniero Ciro Paca, como usted, agarrados ahí de la mano, claro, logramos a obtener ese cauce de ese río.
a reabrir ese río. Gracias a él, nosotros ahorita, en estos momentos, no estamos inundándonos, no nos inundamos, hacemos 2 cosechas al año. ¿Por qué? Porque ahorita ya nosotros podemos tener agüita y a lo que ya nos viene el agua que empieza a llover, lo que es la parte de Quevedo, Santo Domingo, Pince, esas aguas venían ya por este tiempo, en el mes de diciembre, para más decirle, el mes de diciembre ya nosotros este tiempo ya estábamos con el agua a la cintura aquí donde nosotros vivimos, porque esto es una parte baja. De lo que es el Cantón Baba, para mí esta parte de aquí donde nosotros vivimos, que es la Hacienda Angélica, es el cauce más bajo que tenemos. Es lo que más nos perjudicábamos. Y pues gracias a Dios tenemos muros de contenciones, gracias a la prefectura, al ingeniero Marcos Troya cuando estuvo de prefecto, él nos ha ayudado bastante. Principalmente también en lo que es de los ríos, tuve que pedir las ayudas con las autoridades, como vuelvo y repito, la parte de Salitre, parte de La Victoria, parte de Baba Hoyo y así, para nosotros poder seguir haciendo que trabajen para poder reabrir el río. Ahí está el ingeniero Ciro Paca, él sabe mucho más también porque hemos estado juntos ahí en la lucha. Gracias, Marta, la campesina, por contarnos estas vivencias de la ruta del agua, así como hay la ruta del arroz, vía Novol, Daule, Santa Lucía, Palestina, llegar hasta casi lo alto de mi Balsar querido. Hay la ruta de la caña, donde está pues rumbo a Naranjal, donde están los Ingenios en Milagro, donde está de Bucay, así como hay la ruta del cacao. Así hay muchas rutas. Dicen los israelitas que la ruta más importante es la del agua, porque sin agua no hay vida. Demostrado por Ciro Paca y por usted, Marta, 30 metros de ancho por varios kilómetros, sembrados con justa razón por la familia. Si se había desaparecido el cauce, pues querían aprovechar la tierra. Pero la justicia, la leyenda, esto es leyenda. Y el que no conoce la historia está obligado a repetir los errores de los pasados. Eso nos está pasando con la agricultura. No, aquí en este programa no se ataca ni se combate con nadie. Este programa es para contar esas vivencias de Marta, de cómo se recupera un cauce de 50 años perdido. Ya ni había nacido y ya eso estaba perdido. ¿Cómo puede una persona nacer? ¿Cómo puede una persona con el destino encontrarse con un ingeniero de la talla de Ciro Paca? Y dirán, Escobar pondera mucho. Sí, pondero porque soy un hombre que he vivido con experiencia y me he encontrado con hombres nefastos, pero la mayoría son positivos en Ecuador. Llegué al ministerio, no lo conocía a Ciro Paca, y él me orientó en el arroz. Él estuvo en todo momento. El único ministro que llegó a culminar con 420.000 hectáreas de arroz fue Leonardo Escobar, pero fue por Ciro Paca, por el ingeniero Plasencia, por cantidad de ingenieros que me ayudaron. Hoy llegamos a las 280.000. Por eso era mi interés de conversar con un maestro en arroz como Ciro Paca. Con usted, le hago una pregunta suelta, mi querida campesina. ¿Dónde vive usted? ¿En qué sitio más o menos? Yo vivo en lo que es la Hacienda Angélica, una cooperativa llamada Cooperativa 27 de Noviembre, perteneciente al Cantón Baba. La conozco muy bien el Cantón Baba, muy bien lo conozco. Tengo un sobrino que vive allá, conozco Babahoyo, mi madre nació en Babahoyo, mis 2 primeros años estudié en Babahoyo, grandes amigos ahí, el ingeniero Freddy Amores, los hermanos Milton y Manuel Andrade, el ingeniero José Orozco, todos son de mi época, usted joven, pero le comento, conozco profundamente la provincia de Los Ríos, conozco su riqueza fluvial, su riqueza enorme. ¿A qué hora normalmente usted se levanta, Marta? A las 5 de la mañana.
Por favor, repítalo para que lo escuche el citadino, sobre todo el que vive en ciudad. A las 5 de la mañana nosotros nos levantamos a hacer el desayuno para nuestros trabajadores que salen al campo a trabajar. Claro, yo también soy una mujer luchadora, trabajadora, porque yo también a esa hora salgo con ellos a trabajar. ¿Y qué preparan? Cuénteme qué preparan. Yo hago los bolones de verde, las tortillas de verde, una buena taza de café y un huevito criollo ahí cocinado. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que escuchen todos los que nos ven en televisión, todos los que se difunden, porque esa es la vida campesina. Es una vida sana, es una vida que se madruga, también se acuesta temprano. ¿A qué hora se acuesta normalmente? 7:30, 8 de la noche. Eso es importante que escuche el de la ciudad. El campesino se levanta 5, 7:30, 8 de la noche, 8 y pico ya es tarde, 8:30 ya es tarde. Y además tiene que cumplir con la tarea de madre, supongo. Claro que sí. Ya. Bueno, yo me he permitido hacer esta pregunta porque una mujer como Marta, su sonrisa lo dice todo, su rostro bello, hermoso, lleno de alegría, y debe tener problemas. Debe tener problemas de que alguien se enfermó de COVID, de que un ser querido se fue, de que la deuda no se puede pagar, que se le debe al vecino, como todos los ecuatorianos. Pero ese rostro, el campesino, es el que mantiene al país. Ese rostro de ese campesino es el que queremos que no se venga a la ciudad. No porque somos egoístas, no, no. Porque ese campesino hay que ayudarlo a que se sostenga para que los hijos de doña Marta crezcan, estudien en la universidad más cercana, pero que continúen con la tierra. ¿Qué es el legado? El legado de ella para sus hijos es la mejor formación, la mejor educación. Pero a su vez, el sueño es que no se alejen. Si tienen que volar con alas propias, que se vayan. Pero si se pueden quedar, mucho mejor. Pero para quedarse, el gobierno tiene que preocuparse de la agricultura. Retornemos con Ciro Paca. Ciro, aliméntanos más, enséñanos más de vivencias, de anécdotas que puedan superar lo que estamos haciendo. Cuéntale al país cuánto influye la pleamar del océano, kilómetros adentro de los ríos Guayas, del Babahoyo, del Daule, que conforman cuántos kilómetros aguas arriba influye una pleamar. Es necesario hacer referencia a los flujos diarios de marea. Tanto diariamente sube y baja la marea. La cota, la altura hasta donde sube la marea diariamente es la cota 1,80 m sobre el nivel medio del mar. Y en la época, en el tiempo de aguaje o de sisigia, sube hasta 2,40, a veces 2,50 metros. O sea, hay un incremento de altura de la subida de la marea en los aguajes. A ver, paremos un momento ahí, Ciro, porque tú hablas como ingeniero y yo te entiendo, pero aquí hay campesinos que no nos entienden, que nos ven en televisión. Quiere decir que 1,80 m sube el equivalente, si la altura de Ciro y la mía es 1,70 m, quiere decir que sube la altura de un cuerpo humano, más o menos. Así es, esa sería la altura que sube el nivel del agua, pero tomando en cuenta, y hay que tener bien claro, cuando hablamos de metros sobre el nivel del mar, es el nivel medio del mar. Y nuestro proyecto de canales es la solera del canal del estero, abrirlo a la cota cero. Cota cero. Y si abrimos un canal de una sección de 8, 10 metros cuadrados, si el canal le hemos recuperado, por decir, 3 metros, imagínense el volumen de sedimento que sacamos, y ese espacio es ocupado por el ingreso del agua de marea. No hablamos por pequeños volúmenes, estamos hablando de 8, 10, 15 metros cúbicos por segundo de agua de marea. ¿Qué hace falta? Kilómetros de adentro. ¿Por qué? Porque la marea ya no subía. ¿Por qué?
porque los cauces se habían cerrado y por falta de mantenimiento de sus cauces naturales. ¿Qué pasa? Que los agricultores que están cercanos antes, hablemos hace 11 años donde hemos hecho otras obras, apenas llegaba la marea y el que estaba más cerca, hasta donde llegaba la marea, instalaba una bomba para bombear a su cultivo y 500 metros, 1 kilómetro y peor más adentro, ya no les llegaba el agua. Y se frenteaban entre ellos porque no podían hacer su agricultura. Entonces, el plan que fue conociendo, porque una de las cosas importantes que un funcionario de agricultura debe conocer la geografía nacional, debe conocer la geografía de dónde, en dónde está trabajando y ver cómo es el comportamiento en la época de lluvias. ¿Qué pasa? Que la cuenca baja del Guayas, estamos hablando de la cuenca baja del Guayas, y dentro de la cuenca baja del Guayas estamos hablando de habilitar los cauces de los esteros y también hemos construido. Te hago una pregunta, Ciro, te hago una pregunta porque hay que alimentar a los televidentes. La cuenca baja del Daula, ¿cuántas provincias coge? La cuenca del Guayas, en su general, abarca como 7 provincias, pero lo que estamos hablando de la zona arrocera es de la cuenca baja del Guayas y del área de influencia del agua de la marea son 110,000 hectáreas, con suelos eminentemente arroceros, suelos arcillosos, con clima apropiado, las condiciones favorables, pero lo que siempre hace falta, y por eso los gobiernos de turno, emiten los decretos de emergencia de sequía o de inundaciones, porque escasea el agua o al llover no existen los cauces naturales para poder drenar el exceso de agua. Por eso que este plan de obras que la Subsecretaría de Agricultura, en la que yo trabajé directamente, fue habilitar toda una red de esteros naturales que estaban sedimentados, construir nuevos cauces grandes de canales para poder ingresar 5, 8, 10 kilómetros tierra adentro para que permite el ingreso del agua a la marea y también por ese mismo cauce drenar, sacar el exceso de agua cuando llueve, tiene dónde salir, por dónde evacuar el agua. En cambio, los cauces naturales están cerrados, por eso son las inundaciones. Entonces, por eso este plan que yo presenté en aquella época, bueno, siempre cuando había emergencias, tenía bajo la manga. Yo trabajé 40 años en el Ministerio de Cultura y conozco perfectamente la geografía del Guayas, la cuenca baja del Guayas, y saber la problemática de este problema que siempre se viene dando cada año, o sequías o inundaciones, o sequías o inundaciones, afectando directamente a la agricultura. La pregunta es clave y corta. Quiere decir que si con conciencia el Ejecutivo, la Prefectura que también tiene parte, los GAC que también tienen parte, limpiáramos un poco los canales, tendríamos menos inundaciones y tendríamos más agua la época de verano. Así es, efectivamente. Si el agua de la marea está llegando diariamente a 1,80 metros y nos bajas a 2,40, todos los terrenos que están bajo esas alturas pueden regarse. ¿Cuántas hectáreas me dijiste? 110,000 hectáreas es la jurisdicción geográfica. 110,000 hectáreas podríamos tener bajo el control de mareas hasta donde llega la marea en los cauces grandes, que en este caso Daule y Babahoyo. Te hago una pregunta técnica. Esas 110,000 hectáreas bien controladas podrían dar 3 cosechas al año. Actualmente tierras que no, como decía doña Marta, ni siquiera una cosecha podían hacer. Dan 2 ahora. Ahora hacen 2. Y ahora con las nuevas prácticas de cultivar la tercera, que es la soca, están haciendo hasta 3 cosechas de arroz en el año. Pero porque tiene que haber una infraestructura para riego, para drenaje, para construir inundaciones. Y además de disponer, y lógicamente, si tiene esas facilidades, el agricultor sí gana dinero y puede invertir en insumos para mejorar su agricultura. Pero el limitante ha sido el Foro Agropecuario
televidentes del Foro Agropecuario, ustedes me ven, ¿por qué sonrío? Porque estoy escuchando a un maestro. Él fue maestro mío siendo yo ministro. Ese es la buena autoridad, la que escucha. Si escucharon, 40 años trabajó en el ministerio. Ustedes se imaginan la biblioteca que tiene en su cabeza de conocimientos, de capacidad. Esos son los hombres que no puede perder el país por más edad que tengan. Quiero volver donde la campesina. Quiero que nos siga contando ella anécdotas, porque este programa es de vivencias, de sapiencias. Entonces, Marta, adelante. Sí, claro que sí. Muy bien. Exactamente. Estamos aquí para poder conversar, para que nos puedan escuchar. Lo que simplemente nosotros pasamos aquí y lo vivimos, como se dice, en carne propia. Así dijo el periodista Delgado, en carne propia, dijo. José Delgado. Sí, algo que es una experiencia que nosotros venimos viviendo y día a día queremos que esto seguir adelante, no seguir para atrás. Y es lo que a mí me hace de seguir adelante, de seguir haciendo que las obras sigan, que siga habiendo el cauce de los ríos, que nunca se haga como lo que antes se venía haciendo, lo que veníamos viendo, como veníamos padeciendo, que lastimosamente antes no se daban cuenta de lo que nosotros pasábamos. Pero ahora, en estos momentos, y gracias por esta apertura que también nos están haciendo, pues, y hacerle llegar al presidente, al presidente de la República y a todas las autoridades, de que nosotros pedimos al gobierno, de que como hoy en el día queremos salir adelante, pero sin embargo no podemos. ¿Por qué? Porque el insumo está por las nubes. Nosotros estamos totalmente desilusionados. Marta, campesina, hábleme con propiedad. No le los insumos, hábleme la urea, el potasio, hábleme la semilla. Dele costo. El señor presidente de la República, tengo entendido por referencia que le comentan lo que hablamos aquí en el voluntariado agropecuario, lo que hablamos aquí en este programa que se llama Foro Agropecuario. A él le comentan. ¿Por qué? Porque aquí se habla con experiencia, se habla con conocimiento y con respeto. Así que hábleme con precios. ¿Cómo estamos? El saco de urea está a $35. Estaba en el mes de noviembre, hasta ahorita que lo estamos encontrando a $50 la saca de urea. Imagínense cómo vamos a ir nosotros a salir adelante. Estamos tan decepcionados, desilusionados de ver cómo nosotros los agricultores labramos la tierra, nos quemamos del sol, el agua, la lluvia y todo. Amanecemos en los trabajos y nos coge la morenita que es la noche, así mismo para poder llegar a nuestros hogares. Y nosotros sin poder salir adelante. En lugar de salir adelante, para atrás. Doña Marta, siempre insisto e insistiré con respeto. Dígame en 2 minutos, ¿qué le sugeriría, qué opinaría a usted, el señor presidente de la República, ingeniero, el señor don Guillermo Lasso, que estuvo en las zonas arroceras de Palestina, que recorrió y le pidió a los arroceros el voto? Usted de la forma más respetuosa, nada de lamentándose, sino conversando. Si usted tuviera la oportunidad de conversar 2 minutos con él, que es bastante, ¿qué le diría al señor presidente con relación a su cultivo de arroz? Pues yo le diría a él que se ponga la mano en el pecho y se dé cuenta como nosotros los agricultores sufrimos, y que sea algo que nos pueda ayudar, principalmente con lo que es la urea,
que nos la pueda bajar. Es como lo otro que nos perjudica, es el diésel, el combustible. Todos somos perjudicados por el combustible. No sabemos en qué, cómo iremos a llegar. Sí me gustaría tener un diálogo con él. Yo soy una mujer de campo. Yo no aquí lo tiene el diálogo, aquí lo tiene el diálogo. Él va a escuchar esto seguramente. Dígaselo. Sí, eso quiero, que ser escuchada, porque soy una mujer de humilde y soy una mujer de campo, y que yo me doy cuenta cómo aquí familias están pasando, cómo le estamos pasando hoy en el día, y no solamente nosotros. Por eso que nosotros hemos hecho los reclamos en las calles. Y sí, nunca, gracias a Dios, y tenemos esta oportunidad en este momento. Me siento tan contenta, y pues quisiera que sí, se ponga la mano en el pecho él y las autoridades también, y se den cuenta cómo nosotros venimos pasando, mientras que nosotros requerimos a un crédito a Ban Ecuador, y al rato la hora no tenemos cómo poderlo. ¿Por qué? Porque no nos alcanza lo que nosotros trabajamos, lo que nos dan el crédito, y para poder vender el arroz, ¿a cómo? A $18 el saco de arroz. No es justo. Yo quisiera que todo eso se den cuenta y seamos analizados, especialmente porque yo le cuento algo. Yo soy madre de 5 hijos. Y sin embargo, mis 5 hijos son bachilleres que ya hasta ahí han llegado, pero sin embargo ellos no se han querido ir a la ciudad, porque a ellos les encanta el campo. A ellos les encanta trabajar en lo que es la agricultura. Imagínense cada persona de cada quien de las familias que vivimos aquí. Nadie va al campo, todos viven aquí, cada quien tiene sus 2, 3 niños, pero aquí nos dedicamos a la agricultura. Y sin embargo, ahorita mismo nadie ha podido sembrar porque no les quedó para poder sembrar la segunda cosecha. No quedó. Y yo quisiera que vengan y hagan un recorrido aquí a mi sector y se den cuenta, no solamente en mi sector. ¿Qué sector? Repítalo. ¿Qué sector? ¿Qué sector? Repítalo. Operativa 27 de noviembre del Cantón Baba. Ya. Y yo sí quisiera tener una reunión y quisiera que nos acompañen ustedes y se den cuenta la realidad, lo de nosotros, y que no solamente mi palabra que le estoy diciendo, yo quisiera escuchar a todas las personas, a líderes, compañeros líderes que somos de aquí, de nuestro Cantón Baba, y lo que es el Cantón Salitre y la Parroquia Victoria, Cantón San Borondón también. Gracias, doña Marta, la campesina. Vamos a escuchar al ingeniero Ciro Paca. Yo le voy a hacer una pregunta al ingeniero Ciro Paca. Ya no, ¿qué le diría, qué opinaría el señor presidente de la República? Ciro es un hombre que tiene un contexto general de la problemática de la ruta del agua. La ruta del agua es la que alimenta para que las plantas crezcan. Yo le pediría al ingeniero Ciro Paca, ¿qué opinarías en voz alta si tuvieras junto al presidente, a los prefectos, a los alcaldes? Porque no hay que echarle la culpa al Ejecutivo, no hay que echarle la culpa a nadie. Es un problema general. ¿De quién? Del Ejecutivo, del presidente de la República y sus autoridades agropecuarias. ¿De quién? De los prefectos también, que tienen a cargo los canales, los caminos vecinales, de los alcaldes, que tienen sus consejos, sus concejales rurales, de las juntas parroquiales. Le pregunto a don Ciro Paca, con tu experiencia, con tu conocimiento, ¿qué? No estamos para dar consejos, pero ¿qué opinarías en voz alta con todo ese conocimiento de la ruta del agua, Ciro? Lo que puedo sugerir es de que como ecuatorianos pudiéramos trabajar en forma conjunta, tanto autoridades, funcionarios que tienen capacidad de decisión a nivel de campo y con la participación activa de los agricultores. La planificación de lo que se debe ser compartida, conjunta, escuchando sugerencias, conociendo la problemática rural, conociendo la geografía del sector rural, y de acuerdo a eso, en conjunto con agricultores y con los expertos que tiene la institución del Estado, hacer un verdadero plan
que vaya en auxilio, en apoyo a la actividad agropecuaria del país. Eso somos. Si comparamos las cifras de los censos, mire que antes era la población rural, era mayor que la urbana. Ahora, ¿qué pasa? Es lo contrario, está como el doble. Entonces, ¿y de dónde viene la gente del sector rural? Porque no le ven condiciones apropiadas para desarrollar sus actividades. Entonces, procuremos crearle las condiciones favorables para que esa familia campesina siga viviendo en el campo, siga trabajando, los mayores, las nuevas generaciones, y promover un gran plan de capacitación rural en toda la temática. Mire ahorita el problema de los costos de los fertilizantes. Ya el agricultor pequeño no tiene posibilidad de comprar. ¿Qué es lo que si antes le pondría un saco de urea, solamente un elemento para la nutrición de sus cultivos? Y usted sabe, ingeniero, que las plantas necesitan 14 elementos y le pone solamente uno. Entonces, ¿qué se puede lograr? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay recursos que se pierden en el campo. Hay mucha materia orgánica que se pierde. Esa hay que capacitar a los campesinos, a los agricultores, para que aprovechen todos esos residuos de las cosechas, los estiércoles de los animales, y hacer sus propios abonos en su casa y tener suficiente material para en cada cosecha incorporar esos restos vegetales, procesarlos para que reemplace en cierta forma esta fertilización química sintética que siempre hemos estado acostumbrados a comprar, pero que ahora sí aproveche lo que tiene en su finca, la basura, los estiércoles, la panca de arroz, que no las queme, que la incorpore al suelo, que conozca las bondades de los microorganismos nativos que nos ayudan a la biotransformación de la materia orgánica, para que esa materia orgánica dentro de poco tiempo vuelva a incorporarse en esas áreas de cultivo y sea la nutrición balanceada para los cultivos. Aprovechemos. Yo recuerdo, tuve la oportunidad estando en el Ministerio de Cultura, estuve en Israel en un proceso de capacitación. ¿Y qué es lo que me decía? Que hay unas leyendas de la Universidad Hebrea de Jerusalén que dice: aprovechar lo que se tiene y usar mejor lo que se puede. Ese es el lema que deberíamos ponerlo en práctica aquí también. Aprovechar mejor lo que se tiene y hacer mejor lo que se puede. Esa sería mi recomendación. Gracias, Ciro. El programa Foro Agropecuario, que se transmite todos los jueves de 11 a 12 de la mañana, gracias a su gerente general y propietario, el doctor Jorge Triviño, gran amigo, hombre también de campo. Gracias a Raúl Guerrero, productor de este canal, y gracias a Juan Sicuré y a los Juanes, que están detrás de cámara haciendo que esto sea realidad, va culminando. Por eso, en minuto y medio, cada uno, primero la campesina, primero Marta, luego después Ciro, sus palabras finales, antes de dar yo una conclusión y despedirme. Marta, la campesina Marta Mantuano, de Baba, tiene la palabra. Sí, de mi parte, pues muchísimas gracias. Gracias por verme tenido en este momento. Pues espero no ser la primera ni la última vez que tengamos esta oportunidad así. Y pues quiero darle a saber y decirle pues que se den cuenta de lo que nosotros palpitamos hoy en el día, y a nosotros seguir adelante. Y pues sabemos que nosotros del campo somos los que llevamos nuestro producto a la ciudad. ¿A quién? A la ciudad, para poder llevarle ese alimento, porque si nosotros criamos la gallina, sembramos la yuca, el maíz, el arroz, el pescado, que lo sacamos también al mercado. Imagínense todos esos productos que si no fuera por nosotros los campesinos, como fuera en la ciudad, como fuera, porque nosotros somos quienes labramos la tierra, quienes producimos para poderlo consumir. Y muchísimas gracias. Gracias a usted, campesina. Ojalá podamos pasar por su casa un día y conversar personalmente. No va a ser la última. Vamos a hacer un programa más adelante con usted. Y ahora vamos con Ciro, ese amigo que 17 años que no lo veo físicamente, personalmente,
que lo he rescatado. Ese amigo que me ha presentado a la campesina. Nunca había tratado con la campesina. Primera vez que trato con doña Marta. Y me atrevo a llamarla la campesina, porque cuando estudié en España, a las mujeres campesinas la llamaban con orgullo la campesina. Ciro, minuto y medio, 2 minutos, para que tus últimas palabras de este programa, porque vamos a tener otros Ciros. Gracias por la invitación a participar en este foro agropecuario. Igual como ha estado doña Marta, ahora habrá muchísimos agricultores que contarían sus experiencias y también hacer sus requerimientos de gestión compartida entre los agricultores, la función del Estado, los profesionales que tenemos una responsabilidad ética y moral de poder contribuir con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos, a fin de que la vida de los ecuatorianos sea mejor. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Ciro. Muy amable la campesina. Debo concluir y despedirme. Como cada jueves, siempre termino dirigiéndome con respeto a la máxima autoridad del país, al presidente de todos los ecuatorianos, señor don Guillermo Lasso. En este programa, usted ha escuchado a una mujer campesina con 5 hijos. En este programa, usted ha escuchado al talento ecuatoriano, que colaboró 40 años en el Ministerio de Agricultura, quien conoce la ruta del agua en esas cuencas hidrográficas tan ricas que tiene el Ecuador. En el Ecuador nos sobra agua, sí, nos sobra agua que se va al Pacífico y al Atlántico. Si supiéramos rescatarla, si los prefectos ayudaran al presidente de la República y ayudaran a cada provincia a tener los drenajes a punto, a tener mejores caminos vecinales, si los señores alcaldes de los 221 cantones ayudaran a los prefectos y ayudaran al Ejecutivo, este Ecuador sería mucho mejor. Y si las, no sé si son 700, 800 y pico de juntas parroquiales, y esos 221 concejales rurales se preocuparan más de lo que dijo doña Marta. Nadie se quiere ir del campo. No nos obliguen a irnos al campo. Lo que dijo el talento de Ciro Paca, a la inversa. Años atrás, el campo era más poblado. Hoy, las ciudades son las pobladas y el campo es abandonado. Nos despedimos de la forma más agradable. Una mañana placentera haber conversado con doña Marta Mantuano. Un placer enorme haber recuperado a mi amigo Ciro Paca y de seguir aprendiendo de ellos. Porque el ser humano tiene que agradecer a Dios, tiene que agradecer a la vida, porque seguir aprendiendo es seguirnos preparando. Foro Agropecuario, Canal TRIC TV, le agradece a ustedes y el próximo jueves estaremos como siempre, de 11 a 12. Hemos pasado un poquito por las cuestiones de internet. Buen día, gracias Ciro, gracias doña Marta.